Que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar en esta oportunidad con ustedes, compartiendo una palabra, pasando tiempo en la presencia del Señor a través de esta reunión, de la manera que Dios nos permite. Antes de comenzar a compartirla, queremos decirles que estamos respetando todas las medidas sanitarias. Entendemos que esto también es parte de lo que hacemos como iglesia, respetando cada normativa. Así que les damos gracias a todos los que lo hacen posible, a los chicos de multimedia que están hoy aquí. Gracias por permitir esto. Bueno, debo decirles que para mí es un privilegio compartir la palabra y me siento todo un artista de Hollywood acá. Tengo varias cámaras, usted va a ver que voy a ir pasando de una cámara a la otra. Así que si usted se marea o algo es porque no siempre tenemos esta oportunidad de que nos filmen con todas las cámaras. Y parte de también lo que nos enseña esto, ¿no? Lo que pasa detrás de las cámaras. Hay muchas cosas que pasan detrás de cámara. A veces uno ve que los jóvenes empiezan a decirnos cosas o a hablar entre ellos. ¿Por qué? Porque están haciendo que esto sea posible de la mejor manera. Y algo de esto el Señor me hizo reflexionar, porque creo que hay cosas que nosotros no logramos percibir. Hay un detrás de cámara de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, que no percibimos la gracia de Dios, no percibimos el poder de Dios, no percibimos muchas veces el obrar de Dios también. Pero hoy, en esta mañana, vamos a compartir una palabra de Dios en el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, y vamos a reflexionar en lo que Dios está haciendo también detrás de cámara. Dice su palabra de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y remarque esa expresión también, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué les parece si, meditando en esta palabra, oramos? Le pedimos a Dios que Él también pueda guiar cada aspecto de nuestra vida mediante esta palabra. Señor, te damos gracias en este momento por la oportunidad que tenemos de oír tu voz, la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra, la oportunidad que tenemos también de hablar lo que tú estás haciendo detrás de cámara, lo que parece imperceptible para nosotros, pero que no nos dejas, Señor, no nos dejas de evidenciar, de demostrar, de evidenciar en todo momento que tú estás ahí presente en cada una de nuestras situaciones. Que a través de tu palabra podamos, Señor, salir fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si seguimos con la temática que estamos viendo en esta palabra, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pedro habla acerca de las pruebas y vamos a ver algunas enseñanzas que se desprenden de esta palabra. Lo cierto es que lo quiero introducir rápidamente a lo que el apóstol Pedro está hablando. El apóstol Pedro se encuentra hablando en una iglesia perseguida, una iglesia que está pasando situaciones difíciles, una iglesia que está por causa de su fe siendo atacada, golpeada por muchas cosas. Y lo que hace el apóstol Pedro es hablar específicamente lo que la iglesia tenía que saber en medio de las pruebas. Es fundamental mirar en la Escritura que la Biblia lo que le demuestra es que en medio de estas situaciones ellos van a ver todas las cuestiones que están detrás. Les habla acerca de la salvación, les habla acerca de la vida eterna, les habla acerca de la herencia reservada en los cielos para cada uno de los cristianos. Y cuando miramos esta palabra no podemos dejar de decir gracias, Señor, porque en medio de las pruebas tú nos acompañas y tú nos hablas también. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que las pruebas son necesarias en la vida cristiana. Dice este versículo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas
pruebas. Esta palabra en particular habla acerca en el original algo más enfático todavía. Dice, está siendo necesario que sean afligidos. O también se podría traducir, aunque haya sido necesario que sean afligidos en diversas pruebas. Esto no significa que todos los días de nuestra vida vamos a pasar por pruebas, pero significa que muchas de las situaciones que nosotros pasamos, las pasamos porque son necesarias para nuestra vida espiritual. Son necesarias para madurar en nuestra vida cristiana. Las pruebas siempre producen, las pruebas siempre generan algo positivo, siempre dan un resultado positivo. Nunca las pruebas van a producir algo malo, las pruebas nos van a enseñar, nos va a hablar el Señor. En medio de las pruebas, la Biblia nos habla que también se nos genera una dependencia con el Señor. Depender del Señor. Porque cuando más estamos en pruebas, más le buscamos, más empezamos a orar, más empezamos a clamar porque no entendemos lo que estamos viviendo, porque no sabemos dónde está Dios presente en medio de esa situación. Entonces allí empezamos a buscarle, ahí empezamos a clamar y se genera este vínculo más cercano, más genuino, más real con el Señor. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nada de lo que nosotros podamos hacer es suficiente. Sin lugar a dudas, estas pruebas generan dependencia. Las pruebas, la Biblia nos habla que producen crecimiento espiritual, producen madurez. Usted y yo vamos a ver en medio de la prueba que nuestras vidas van a madurar. Ya no vamos a ser bebés espirituales, sino que vamos a madurar como hijos de Dios, porque la prueba genera esa madurez, la prueba genera paciencia, dice su palabra. Estoy seguro que ninguno que se levante en la mañana empieza a orar y dice, Señor, gracias por este día. La verdad es que estoy agradecido por todo lo que me das y te pido por favor, no te olvides, hoy envíame pruebas. Nadie dice envíame pruebas, necesito pruebas, pero sí nos enseña la Biblia que las pruebas son necesarias para nuestra vida espiritual. Y le digo más, me ha pasado y en esta semana una situación particular, difícil, que me ha recordado una situación que pasó hace unos años atrás. Y en vez de afligirme y de dolerme, el Señor me motivaba y me despertaba a poder depender más de Él. A una vez más acercarme al Señor fue como necesario para despertarme una vez más a esa búsqueda de la presencia de Dios. Las pruebas son necesarias. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Resalte ahí la palabra produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin lugar a dudas, las pruebas generan algo en nosotros que antes no estaba. Entonces nos podemos decir y nos podemos unir al decir las pruebas son necesarias para nuestras vidas. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que las pruebas no nos permiten ver el panorama completo. Este mismo pasaje dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Resalte allí, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No nos dejan ver el panorama completo. ¿Cuántas veces pensamos en las situaciones y decimos es demasiado pesado, es demasiado fuerte, es demasiado grande, es muy difícil para nosotros? Pero realmente la Biblia nos enseña que las pruebas son de corta duración. Ahora usted, mientras está leyendo esta palabra, puede levantar su mano y va a decir, pero tú no sabes lo que estoy pasando. Tú no sabes hace cuántos años que paso esta situación con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, en mi familia. Tú no sabes hace cuánto tiempo que tengo problemas económicos. Tú no conoces hace cuánto tiempo que estoy padeciendo una enfermedad.
Su palabra nos quiere animar a poder mirar desde una perspectiva distinta, la perspectiva divina, en donde dejamos de mirar lo natural para ver lo que Dios está planificando para nosotros, empezar a ver el área espiritual. Miren, le digo algo, mientras más cerca estamos de Dios, mayor perspectiva va a tener nuestra vida. Por eso su palabra dice que nos tenemos que esconder en los lugares celestiales, porque ahí, desde ese lugar, podemos ver de una manera diferente. Las pruebas son para nosotros quizá muchas veces algo pesado, algo tedioso. Y nosotros, si tuviéramos que definirlo, no vamos a decir que es algo corto, que es algo pequeño, pero cuando cambia nuestra perspectiva, cuando nos damos cuenta lo que Dios está gestando detrás, aun cuando nos damos cuenta de que el poder de Dios se hace manifiesto, como decíamos antes, en el detrás de cámara, sin nosotros percibir el obrar y la potencia de Dios, ahí una vez más vamos a darnos cuenta que el Señor nos está acompañando. Él quiere que miremos de una manera distinta. Miren lo que dice su palabra en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. Me encanta este versículo de la Biblia. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, escúchelo bien, porque esta leve tribulación momentánea, más de uno de nosotros cambiaría esta presión. Le frenaríamos a Pablo y le diríamos, pará, estás escribiendo, frenate ahí. No podés decir que es leve y no podés decir que es momentánea. Para mí es pesado, para mí es tedioso, para mí es difícil. Y para mí no es momentánea, para mí es permanente. Pero el Señor nos enseña por su palabra, cuando estamos mirando desde la perspectiva correcta, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Durante este tiempo difícil de problemas, sucesos, procesos que empezamos a pasar, porque muchas veces eso que comenzó en un momento como un suceso, como algo pequeño, después se terminó haciendo un proceso bien grande. Y en medio de esas situaciones muchas veces no vemos lo que la prueba está produciendo en nosotros. La prueba está produciendo algo en nuestras vidas. Muchas veces no logramos ver la mano de Dios interviniendo en esa situación. Muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera el tiempo glorioso que Dios tiene preparado para nosotros hacia más adelante. El Señor nos quiere animar en esta mañana y fortalecer nuestra fe. Si estás pasando un momento de prueba, de dificultad, ahora mismo el Señor traiga fortaleza sobre tu vida, sobre tu realidad, para que podamos ver de la manera correcta. Si Dios nos tiene que frenar y levantarnos hacia una montaña para ver como Abraham, hacia todo lugar, a norte, a sur, a este y a oeste, para notar que hay algo diferente preparado hacia el futuro para nosotros, seguramente Dios lo va a hacer, porque las pruebas nos encierran y no nos permiten ver el panorama completo, pero Dios nos anima a ver desde una perspectiva diferente. Lo tercero que quiero compartir contigo, con ustedes, es que las pruebas afectan diferentes áreas de nuestra vida. Dice esta palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando miramos esta palabra en el original, todavía es más enfática. La palabra diversas refiere a una palabra que significa multicolor, de todos los colores. Lo que está diciendo, van a venir pruebas de todas las formas, de todos los colores. Van a afectar cada área de nuestras vidas. Pueden afectar nuestras emociones, pueden afectar nuestra voluntad, pueden afectar nuestro físico, pueden afectar muchas áreas, nuestra familia, nuestro hogar, no lo sé. Pero quiero decirte algo también.
esta misma palabra aparece una vez más en el libro de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10, para referirse a la gracia de Dios. Y es uno de los textos que más me gusta. Me encanta ver cómo los escritores, guiados por el Espíritu Santo, conectan los conceptos. Ese mismo Dios que manifiesta, van a venir pruebas de todos los colores. También nos dice en el capítulo 4, versículo 10, que su gracia se va a manifestar de todos los colores. Va a haber una manifestación de la gracia de diferentes formas. En medio de la aparición de pruebas de diferentes maneras, también verás la mano de Dios poderosa y extendida y su gracia manifestándose. ¿Para qué? Para que podamos ver que de la misma manera que estamos pasando por pruebas, podemos tener la seguridad de que la gracia de Dios nos sostiene. Si hoy tuviera la oportunidad de compartir un testimonio, creo que más de uno de los que están mirando detrás de la pantalla van a poder decir: puedo dar fe de que la gracia de Dios se manifestó en momentos específicos en mi vida. Que cada vez que vino un tiempo de prueba, de dificultad, un tiempo difícil para mi vida, también la gracia de Dios se hizo evidente en mi hogar, se hizo evidente en mi economía, se hizo evidente en mi familia, se hizo evidente en mi alma, se hizo evidente en mi espíritu, me fortaleció. Salí más fuerte de lo que entré a ese proceso de prueba. Por eso quiero animarte en esta hora a poder identificar que en los tiempos de prueba también hay gracia de Dios que se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas. En medio de la prueba también, aquí en esto que estamos hablando, en este mismo punto que afecta a diferentes áreas de nuestra vida, es interesante, pero nos pasa muchas veces que tendemos a juzgar a las personas porque no nos damos cuenta lo que está pasando realmente. ¿Cuántas veces nos habrá pasado de haber visto a alguien de una determinada manera y de repente cambió su actitud, cambió su forma de actuar, cambió su carisma, cambió su forma de alegrar el ambiente y nosotros no sabíamos por lo que estaba pasando? ¿Cuántas veces hemos juzgado, hemos dicho algo que en realidad era por no saber lo que pasaba detrás? La Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Recuerdo hace un tiempo atrás una situación vivida sobre esto y una mujer que estaba en nuestra iglesia, estábamos haciendo un evento evangelístico, me tocaba predicar, orar por la gente y oré por una persona y no sabía su situación, la conocía de la iglesia, en el liderazgo, trabajaba fuertemente, oré por ella. La cuestión es que mientras estoy orando siento algo especial en esa oración y la persona que recibía la oración también sintió algo especial. El Señor la tocó, la quebrantó. Por mucho tiempo estuvo tirada allí en el suelo con un encuentro con el Señor muy profundo. Lo cierto es que estaba pasando una enfermedad y yo no lo sabía. No me acerqué sabiendo eso. Y Dios le sanó en ese preciso instante. A los días pasó a la iglesia a contar testimonio. Y le voy a decir las mismas palabras que contaba. Ella contaba cómo había cambiado su actitud. Habían pasado muchas cosas, se había dejado de arreglar, la enfermedad le había afectado problemas en su familia, en su hogar. Venía a la iglesia y entraba más tarde de lo normal y se iba más temprano porque no quería saludar a nadie. Lo cierto es que ella perdía mucha sangre por causa de esta enfermedad y le hacía muy mal a su físico, le hacía muy mal a su forma de relacionarse con la gente. Contaba el testimonio y contaba: el Señor tocó mi corazón. Y mientras hablaba, hubo un ambiente espiritual en ese momento en la congregación, porque contaba ese testimonio, pero fue más que una sanidad. Fue una sanidad de su corazón, porque se había sentido juzgada por haber pasado esa situación tan grave y que nadie la comprendía, que nadie sabía. Su palabra nos dice: si un miembro padece, si un miembro está pasando por
momentos de prueba, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, entonces todos nos alegramos y lo tenemos que abrazar y tenemos que sentir la misma alegría. Termino con un último punto y tiene que ver con que las pruebas determinan la calidad de nuestra fe. El versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Resalte esa palabra. Lo que es sometida a prueba es nuestra fe. Es determinar la calidad de nuestra fe. Dice el versículo: mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro se identifica la calidad que tiene después de que pasa por el fuego. Cuando pasa por el fuego, ahí se determina qué calidad tiene. Las impurezas del oro salen a reducir a la superficie y lo que queda debajo es la parte que determina realmente lo que es el oro, lo que es la calidad del oro. Entonces esta palabra nos enseña inclusive que nuestra fe tiene un valor más valioso y más importante que el oro. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, el Señor nos va a purificar y va a eliminar también aquellas cosas que no tienen que estar en nuestras vidas. A través de la prueba, el Señor elimina aquellas impurezas que están haciendo y afectando la calidad de nuestra fe, la calidad de nuestra vida cristiana. Ahí el Señor, en medio de la prueba, ni usted ni yo nos damos cuenta de eso. Usted no está diciendo: esto es malo, lo quiero sacar. Pero cuando estamos en las pruebas nos damos cuenta quiénes somos realmente, porque se empieza a salir a la superficie cosas que nosotros no sabíamos que estaban. Su palabra nos quiere enseñar que aunque pasemos por momentos de prueba, el Señor también nos sostendrá. Hay un versículo que a mí me alienta mucho. Las promesas de Dios son las que nos permiten atravesar los tiempos de prueba. Solo por las promesas del Señor, y más en este tiempo, tenemos que aferrarnos a palabras de Dios. No se aferre a lo que diga una noticia, no se aferre a lo que digan los pronósticos, no se aferre a nada que le diga una persona. Aférrese a lo que dice su palabra. Y le leo un versículo, Romanos capítulo 8, 37 al 39, dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuántos pueden decir amén ahí en su casa? Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En medio de las pruebas, nuestra fortaleza está en su palabra. Ahí encontramos el vínculo que realmente permite que salgamos adelante. Ese vínculo que no se puede romper. Conforme a su palabra lo digo, no se puede romper por ninguna cuestión externa. Aquí está diciendo: ni esto, ni aquello, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni lo que percibo, ni lo que dejo de percibir. Nada me puede separar de este vínculo que tengo con el Señor. No hay factor externo que te pueda separar de este vínculo que te ha unido con el Señor. Sin lugar a dudas, los que estamos hoy aquí podemos dar fe de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios en medio de la prueba. Termino con un testimonio que nos ha pasado como familia y para nosotros ha sido poder ver también la misericordia del Señor. Cuando llegamos a Haití, nuestra hija pasó muchas enfermedades. Abril era muy pequeña, 9 meses tenía. Pero hubo una situación dramática en donde cuando llegamos al hospital ella no había podido respirar por causa de las fiebres. Empezó primero a convulsionar, luego tuvo allí un pequeño paro respiratorio y llegamos a un hospital precario allí en Haití. Imagínense lo que era.
Y en ese momento tan crítico, tan difícil, los doctores nos daban una serie de diagnósticos negativos. Nos hablaban de que iba a tener problemas para hablar, nos hablaba que iba a tener problemas para poder pensar, que iba a tener un retraso madurativo también y muchas cosas. Eran diagnósticos malos. Pero en medio de esa situación y de esa prueba, nos seguimos aferrando al Señor. No sabíamos lo que Dios iba a hacer. Creíamos que Dios era capaz de abrir los cielos y poner su mano. Pero no sabíamos si solamente Dios iba a acompañarnos en ese tiempo difícil. Lo cierto es que en medio de esa situación, Dios puso su mano. Puso su mano de una manera sobrenatural, sanando a Abril. Hemos visto incontables milagros sobre su vida. Cada momento en el que hemos estado presionados en medio de ese fuego que nos hace sentir esa presión, también hemos visto la mano del Señor. Y quiero decirte, amado amigo que nos estás escuchando, quizás por primera vez, o quizás vienes luchando hace muchos años con un momento difícil, con un tiempo de prueba. No sé la manera en la que Dios va a obrar. No te puedo decir si Dios va a ser compañía en el tiempo difícil, va a ser quien te infunda aliento en el momento más crítico, o si será Dios el que intervenga con su mano poderosa en medio de tu situación y haga un milagro sobrenatural. Lo que sí sé, que mientras dependa de nosotros, nada nos puede separar del amor de Dios. Vamos a seguir anclados en esa fe que no tiene que ser conmovible, en esa fe que se aferra al Señor, porque ese vínculo lo ha hecho el Señor a través de su obra en la cruz del Calvario. Y quiero animarte en esta mañana a orar, a clamar junto conmigo. Y si estás pasando una dificultad, preséntasela al Señor con fe, creyendo que su mano puede intervenir en medio de tu realidad. Y si el Señor quiere hacerlo en este preciso instante, Dios lo puede hacer. Pero también confiando en el que Dios también es compañía en el tiempo difícil. Que Él es tu consolador, que Él es tu ayuda, que Él es tu sostén, que Él es el que levanta tus fuerzas, que Él es el que te alienta, que Él es el que te provee, que es el que te sana, que es el que toca tu vida. Porque Dios sigue siendo Dios en medio de las pruebas. Señor, te damos gracias en este momento por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta, nos anima y nos fortalece. Deseamos hoy más que nunca, Señor, sentir tu presencia en medio de nosotros. Si estamos pasando por este tiempo de dificultad y de prueba, confiamos en ti. Confiamos en que eres Dios real, que eres Dios poderoso, que puedes intervenir. No sé, Señor, si será tu mano la que intervenga hoy en este preciso instante, pero, Señor, confiamos. Creemos, mientras depende de nosotros, hay fe en nuestro corazón de que puedes intervenir. Señor, quizás quieras ser compañía en el tiempo difícil. Quizás tengamos que pasar por medio de esta prueba y nos vas a acompañar hasta que la podamos atravesar. Lo cierto es, Señor, que en ti estamos seguros. Solamente en ti encontramos la fortaleza necesaria para nuestra vida. Señor, Espíritu Santo de Dios, toca cada corazón, toca cada vida, toca cada realidad. Que hoy sientan tu presencia de una forma sobrenatural. Que puedan sentir el toque de tu Espíritu Santo atravesando las pantallas y tocando los corazones. Porque en los tiempos de prueba, si no estás tú presente, Señor, para nosotros sería imposible seguir adelante. Pero, Señor, confiamos que detrás de cámara, aunque nosotros no lo percibamos, tu presencia sigue obrando de una forma tremendamente poderosa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar, por hacerse presente, y que esta palabra creo firmemente que es para nosotros en este día, nos aliente y tengan un hermoso domingo.